Mis hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12. Los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Jesús les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. La buena nueva, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y buenas tardes, hermanos y hermanas. Buenas tardes. La semana pasada hemos escuchado estas palabras de San Pablo: la gracia del Señor es suficiente. Cuando yo soy débil, Dios es fuerte. Es una verdad de la vida espiritualidad, ¿no? Que en nuestra debilidad Jesús está cocinando con muchas gracias. Y en mi casa yo tengo 3 camisas con unas palabras escritas aquí en mi pecho. Padre Alberto, trabajo en proceso. Amén. Amén. Y en verdad, cada persona aquí es un trabajo en proceso. ¿En verdad? Sí. Porque yo no soy perfecto. Y yo necesito radicalmente la gracia del Señor. Entonces, mi vida es un proceso de hacerme santo, si Dios quiere. Entonces, mis hermanos, es importante reconocer que el desarrollo humano y el desarrollo espiritual necesitan tiempo. La iglesia tiene muchas enseñanzas maravillosas, pero a veces es difícil entender cada parte de las enseñanzas de la iglesia, ¿no? Mi entendimiento es bien pequeño en la luz de Jesucristo. Pero cada persona es bienvenida en este lugar.
No es necesario ser perfecto para entrar estas puertas, porque cada persona es un trabajo en proceso. Y este tema es algo bien importante en la enseñanza de nuestro Santo Papa Francisco. Y él siempre está diciendo a nosotros que desarrollo es poco a poco. Y me encanta esta frase, ¿no? Mi desarrollo como santo es poco a poco. Entonces, ¿cuál es la virtud necesaria para vivir poco a poco con Jesús? Paciencia, ¿no? ¿Y cuántas personas aquí necesitan paciencia en su lucha? Mamma mía, casi todos, ¿no? Yo quiero paciencia ahora mismo. Pero la vida no funciona así, ¿verdad? Entonces, en este proceso, poco a poco, necesitamos recibir más y más la paciencia de Jesucristo. Y en la primera lectura de hoy, hemos encontrado una persona bien interesante, el profeta Amós. Y en verdad, él es un trabajo en proceso. Él tiene como 72 años y él trabaja duramente en el campo, cuidando árboles de higos. Y él está como bronceado a causa del sol y cada día está trabajando duro en el sol fuertísimo. Y un día Dios viene a visitar con Amós. Y Dios le dice a Amós, Amós, yo necesito un favor. Y Amós le responde a Dios, no tengo tiempo. Mira, qué montón de higos está aquí. Yo necesito cuidar estos higos, Señor, por favor. Y Dios es bien paciente, diciendo a él, Amós, lo entiendo. Usted tiene un gran trabajo aquí en el campo, sin duda. Pero yo tengo una misión especialmente para usted. El rey del reino del norte es bien injusto y él no está escuchando las necesidades de los pobres. Entonces, Amós, vaya al reino del norte para proclamar la verdad. El reino es injusto. Y él necesita escuchar la enseñanza de Dios, porque nuestro Dios es un Dios de los pobres, de los pequeños. Y Amós le responde a Dios, en verdad, Dios, tú eres loco. Yo soy viejo. 72 años, tengo artritis en mis rodillas. Yo soy un pastor, un campesino, un granjero. Yo no sé cómo hablar con un rey. Y Dios dice, no importa, simplemente vaya
al reino del norte para proclamar mi verdad. Entonces, Amós, con no mucho ganas, últimamente ha tenido una respuesta positiva y él se va al reino del norte. Y un día Amós está en el frente del edificio del rey y él, gritando, le dice al rey: tú eres injusto. Tú estás absolutamente cerrados en relación de las necesidades de los pobres. Entonces, mis hermanos y hermanas, esta historia es bien interesante porque en verdad, ¿quién es Amós? Amós es ustedes y yo. Porque yo sé que cada persona en la iglesia de hoy tiene una vocación particular, una misión particular. Pero como Amós, a veces yo estoy creando un montón de razones para decirle a Dios no. ¿Verdad? Yo tengo cosas que hacer. No hay tiempo por este ministerio porque mi trabajo es demasiado difícil, etcétera, etcétera. Pero, mis hermanas, nosotros necesitamos una cosa para hacernos santos: valor. Valor. Sin la ayuda de Dios, en verdad, mi preferencia es quedarme solo en mi habitación así. Oh, no. Soy débil, no tengo fuerza de responderle a Dios. Pero hoy día, a través de estas lecturas, Jesús está diciendo a ustedes y a mí: ánimo. Por supuesto, ustedes tienen debilidades. En verdad, ustedes tienen cosas de hacer. Hay muchos higos en el campo, pero yo tengo una misión para ustedes. ¿Para qué? Para renovar el mundo. Entonces, mis hermanos, es importante tomar un paso. Un paso, un paso. Como los niños en sus primeros pasos como bebés. Y está bien. No es importante ser perfecto. Lo importante es responder con gusto. Amós era una persona sin educación, una persona sin culto. Simplemente una persona absolutamente sencilla. Pero en sus debilidades, él respondió sí, con valor. Hay una palabra en hebreo por valor, se llama chutzpah. ¿Puede decir esta palabra? No. Terrible. No. Chutzpah. Muy bien. Es chutzpah santo. Sí, yo soy débil. Posiblemente yo voy a caer. Pero yo digo sí, con chutzpah, con valor, porque yo tengo confianza
en la persona que está llamándome Jesucristo. Entonces, mis hermanos, sin duda, nosotros tenemos una misión y cada persona aquí tiene una misión particular. Entonces, en la semana que viene, aprovechen unos momentos de silencio cada día. ¿Para qué? Para escuchar los susurros de Dios. Las palabras que Dios que están invitándote para responder, para servir la gente de Dios. Escuchar y responder. Entonces, mis hermanos y hermanas, su tarea por esta semana es cuando usted está encontrando su familia, sus amigos, y ellos son posiblemente un poco tristes o sin energía. Su tarea es decir, ánimo, Cristo está viviendo en ti. ¿Juntos? Ánimo, Cristo está viviendo en ti. No lo creo. Que poco más. Ánimo, Cristo está viviendo en ti. Muy bien. Entonces, mis hermanos, vamos a hacernos esta semana amos. En medio de sus debilidades, Él ha encontrado el valor de decir sí. Con ánimo y con chutzpah santo. Amén.